En el corazón de Wyoming, bajo el cielo azul claro, se desarrollaba una batalla por la supervivencia que desafiaría todas las expectativas. Blaze, un Mustang salvaje que antaño corría libre por las llanuras, ahora se tambaleaba a través de un bosque, sus patas flaqueando de dolor, su pelaje, otrora un castaño ardiente, manchado de sangre, y su pecho se elevaba con cada aliento desesperado. Había sido dejado atrás, abandonado tras una feroz pelea con otro semental. Pero peor que el dolor en su cuerpo, se cernía una amenaza aún más profunda y aterradora. Una manada de lobos se aproximaba, con sus ojos brillando en las sombras y un hambre palpable. Blaze no tenía idea de cuánto tiempo más podría huir, pues la manada se acercaba. Podía oler su debilidad y sabían que era la oportunidad perfecta para atacar. Las probabilidades estaban en su contra, y parecía que el mundo le había dado la espalda. Sin embargo, justo cuando toda esperanza parecía perdida, ocurrió algo increíble. Un giro de los acontecimientos que destrozaría todo lo que se creía saber sobre la supervivencia, el coraje y la voluntad de luchar. Lo que sucedió a continuación te dejará sin aliento. Blaze tropezaba a través del denso bosque, su cuerpo temblando de agotamiento y dolor, sus patas vacilando bajo el esfuerzo, cada paso más difícil que el anterior. La pelea con el semental le había dejado profundas laceraciones a lo largo de su costado y un desgarrón irregular en su flanco. La sangre empapaba su pelaje castaño y su respiración se volvía entrecortada y laboriosa. No había tiempo para descansar, pues los lobos estaban cerca. Podía sentir su presencia. Sus ojos agudos lo observaban desde las sombras de los árboles. El sol se alzaba en lo alto, sus rayos dorados se filtraban a través del dosel de los pinos. Blaze, que una vez fue un orgulloso Mustang indómito, siempre había confiado en su fuerza y velocidad. Pero hoy esos dones parecían recuerdos distantes. Había luchado por su vida, y ahora era simplemente un animal herido en fuga, y con cada paso doloroso se preguntaba si ese era el final. Podía oír los gruñidos lejanos de la manada, que se aproximaba, volviéndose más audaces con cada minuto que pasaba. Sus oídos se movían nerviosos, esforzándose por captar cualquier sonido. Pero todo lo que oía era el susurro de las hojas y el tenue canto de los pájaros, sin pisadas ni advertencias. Y entonces, el olor lo golpeó. Una mezcla de pelaje mojado y la inconfundible esencia de un depredador. El corazón de Blaze latía desbocado al comprender que estaban detrás de él. Se impulsó hacia adelante, desesperado por alcanzar el campo, abierto que sabía estaba cerca. Los árboles se dispersaban y casi podía saborear. En el aire de libertad, el olor a hierba abierta y cielo infinito, pero con cada paso, la manada se acercaba más, y la distancia entre ellos parecía reducirse. Los músculos de Blaze gritaban en protesta, su visión se nublaba por el dolor, y su mente corría a 1000 por hora, intentando calcular el mejor curso de acción. Solo quedaban un par de lugares a los que escapar. Su fuerza menguaba, y no estaba seguro de cuánto más podría seguir corriendo. El mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, y su enfoque se reducía al sonido de la persecución de los lobos. De repente, el silencio se rompió. Un crujido seguido del gruñido del lobo líder. Los ojos de Blaze se abrieron de terror cuando el primero de la manada saltó hacia él. Sus instintos tomaron control. Giró y salió disparado, sus patas bombeando con la última energía que le quedaba. Sus cascos retumbaban contra la tierra mientras galopaba, la manada respirándole en el cuello. Pero el dolor en su costado se agudizaba con cada movimiento, y sus piernas sentían como si estuvieran hechas de piedra. Blaze podía sentir los dientes afilados de los lobos mordisqueando sus talones. La adrenalina aumentó, pero no fue suficiente. Su respiración se volvía entrecortada mientras el bosque se desvanecía a su alrededor. Sabía que no podría correr mucho más. Fue en ese momento de desesperada fuga sin esperanza que sucedió algo increíble. Un movimiento en los árboles, una figura emergiendo de las sombras. Un humano. El corazón de Blaze se detuvo de golpe. ¿Podría ser? ¿Podría alguien estar allí para salvarlo? Los cascos de Blaze atronaban contra la tierra. Su cuerpo se iba debilitando con cada paso doloroso. Su corazón latía desbocado, la sangre goteaba de sus heridas, el olor a miedo se espesaba en el aire.
Los lobos no cedían. Sus gruñidos y rasguños llenaban el bosque como una melodía inquietante. La mente de Blaze daba vueltas. Nunca se había sentido tan impotente. Su cuerpo, antes tan fuerte e indómito, ya no era suficiente para defenderse. Cuando el lobo líder volvió a lanzarse hacia él, Blaze giró instintivamente a la izquierda, sus piernas flaqueando bajo el esfuerzo. Intentó mantener el equilibrio, pero su visión se nublaba por el agotamiento. Sabía que no podía correr, para siempre. Sus músculos ardían, su costado latía con cada paso, y entonces, justo cuando pensaba que podría caer, una voz tajante cortó el caos. «Lárgate de aquí». El sonido fue como un rayo en medio de su pesadilla. La cabeza de Blaze se giró hacia la voz, y vio a ella. Una mujer alta y decidida que salió hacia el claro entre los árboles. Tenía el cabello castaño oscuro recogido en una trenza apretada, la ropa gastada pero práctica, y un rifle colgado sobre su hombro. Sus ojos estaban enfocados y decididos, y no había vacilación en su forma de moverse. El corazón de Blaze comenzó a latir más rápido, pero no por miedo, sino por un destello de esperanza. Los lobos dudaron por un momento, inseguros de esa repentina alteración en el ambiente. «Atrás», ordenó la mujer, con una voz sólida y poderosa. Blaze la observó mientras miraba a la manada, sus ojos entornándose al evaluar la situación, calculadora, intrépida. El lobo líder gruñó, sus ojos amarillos brillando de hambre, pero la mujer no se inmovió. Levantó su rifle, apuntando con precisión a la manada. «Váyanse ahora», ordenó. «Ya han hecho suficiente daño». Los lobos, percibiendo el cambio, comenzaron a retroceder lentamente, sus ojos fluctuando entre Blaze y la mujer. Hubo un momento de quietud, como si el bosque entero contuvo el aliento. El cuerpo de Blaze se desplomó de alivio. No podía creerlo. Ya no estaba solo en su lucha por sobrevivir. La mujer bajó su rifle, pero mantuvo su postura firme, avanzando lentamente hacia Blaze. Sus ojos recorrieron su cuerpo herido. «No estás a salvo aún», murmuró, más para sí misma que para el Mustang. Se movió con pasos cautelosos, midiendo cada movimiento, sin apartar la vista de él. Blaze estaba demasiado exhausto para moverse. Permaneció allí temblando, sin saber si podía confiar en esta extraña. Pero algo en su presencia lo calmó. La mujer lo condujo hasta un pequeño claro donde un angosto sendero se abría entre los árboles, serpenteando hacia una diminuta cabaña que Blaze había pasado por alto. La cabaña era modesta, construida de madera y piedra, con humo elevándose perezosamente desde la chimenea. Parecía un refugio seguro, un santuario en medio de la naturaleza indómita. Se detuvo en el borde del claro y se volvió hacia Blaze, frunciendo el ceño mientras lo examinaba, observando la magnitud de sus heridas. En sus ojos se reflejaba la empatía, junto a una determinación inquebrantable que lo hacía confiar aún más en ella. «Muy bien, grandulón», dijo suavemente. Su voz rebosaba calidez. «Ya casi llegamos». Blaze tomó una profunda respiración, sintiendo la tensión en su pecho mientras se mantenía inmóvil. Deseaba avanzar, pero su cuerpo se negaba a cooperar, y no estaba seguro de cuánto más podría continuar. «Está bien, ya has llegado hasta aquí», continuó la mujer, apoyando suavemente su mano en el cuello de Blaze. «Eres fuerte, y ya no estás solo. No permitiré que te pase nada». Sus palabras fueron como un estallido en su espíritu quebrantado, calmando el pánico que lo había dominado durante días. Lentamente, avanzó, cada paso dado con cautela pero también con un renovado sentido de determinación. La mujer caminaba a su lado, su mano aún posada sobre su costado, guiándolo hacia la cabaña. Al llegar, Blaze pudo oír el chirrido de una puerta al abrirse. Un hombre salió, alto y marcado por el tiempo, con una voz profunda que hablaba de años trabajando la tierra. «Lena, has vuelto», dijo, mientras su mirada se posaba sobre Blaze. No había sorpresa ni juicio, solo una comprensión silenciosa. Se hizo a un lado, permitiendo que Lena y Blaze entraran. En el interior, la cabaña era cálida. La luz parpadeante del fuego derramaba un suave resplandor sobre la estancia. Una simple mesa de madera ocupaba el centro, acompañada de algunas sillas y estantes repletos de herramientas y provisiones. Blaze notó el cuidado y la meticulosa organización del lugar. Era un sitio destinado a sanar.
Lena lo ayudó a entrar, guiándolo hacia un improvisado establo donde pudiera descansar. Se movía con eficiencia, pero había una ternura en su toque, mientras lo encaminaba suavemente para asegurarse de que estuviera cómodo. El hombre, que parecía ser su compañero, los observaba en silencio. No dijo mucho, pero en su mirada se reflejaba un profundo respeto, como si supiera lo que significaba salvar a un animal como Blaze. «Ya estás a salvo», murmuró Lena, arrodillándose junto a él mientras comenzaba a atender sus heridas, con movimientos cuidadosos y precisos. Y por primera vez en días, Blaze sintió cómo empezaba a relajarse. Percibía el calor del fuego, el aroma de las hierbas en el aire y la constante presencia firme de Lena a su lado. La cabaña, con su serena belleza y confort, se erguía a un paso del bosque en el que había sido abandonado. Blaze bajó la cabeza, invadido por el agotamiento. Su cuerpo dolía, pero había una sensación de paz, un sentimiento de pertenencia que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Lena continuó su labor, con manos suaves mientras limpiaba sus heridas, y el latido frenético de su corazón comenzó a calmarse. Se dio cuenta de que ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba sanando. «Has pasado por tanto», dijo Lena en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Pero eres más fuerte de lo que imaginas». Blaze relinchó suavemente, sus ojos encontrándose con los de ella. Y por primera vez en mucho tiempo sintió un vínculo que trascendía las palabras. Era una promesa silenciosa entre ambos. Él se curaría y, a cambio, Lena lo ayudaría a reencontrarse consigo mismo. «Gracias», parecía decir a su modo mientras cerraba los ojos y se dejaba arrullar por un sueño apacible. Los días que siguieron se impregnaron de un ritmo lento y constante. Lena trabajó incansablemente para cuidar a Blaze, atendiendo sus heridas con una combinación de habilidad y compasión que revelaba su profundo conocimiento de los animales. Ethan, el hombre que lo acompañaba, ayudó cuando pudo ofreciéndole alimento y agua, pero era evidente que el lazo entre Lena y el Mustang se fortalecía cada día. La recuperación de Blaze fue nada menos que milagrosa. Su pelaje, antes opaco y enmarañado, comenzó a brillar bajo el cuidado de sus nuevos guardianes. Sus movimientos seguían siendo vacilantes, pero volvió a caminar, cada paso ejecutado con mayor confianza que el anterior. El dolor que antes lo tenía prisionero se desvanecía poco a poco, sustituido por la fuerza que siempre había albergado en su interior, esperando ser despertada. Sin embargo, había momentos de duda, instantes en que Blaze se detenía y miraba, a través de la ventana de la cabaña, con la mirada perdida en el bosque. Lena percibió esto y comprendió que Blaze aún no estaba libre del trauma vivido. Le tomaría tiempo volver a confiar plenamente, a creer que estaba verdaderamente a salvo. Una tarde, Lena condujo a Blaze hacia el campo abierto detrás de la cabaña, una vasta extensión de verde que se extendía hasta las montañas distantes. El sol se encontraba en lo alto, derramando una cálida luz dorada sobre todo, mientras una suave brisa hacía susurrar las hojas de los árboles. Blaze permaneció quieto, sus ojos recorriendo el paisaje, sus músculos ondulando bajo su pelaje al moverse, y Lena pudo sentir la energía que aún latía en él. La ferocidad, la independencia. Sabía que no estaba completamente domesticado. Aún no, y tal vez nunca lo estaría. Pero eso formaba parte de su esencia. Y a Lena no le interesaba quebrantar ese espíritu. Deseaba que él fuera libre en todo el sentido de la palabra. Se situó a su lado, y acariciando suavemente su lomo, le dijo en voz baja: «Eres más fuerte de lo que piensas». Esas palabras tenían el mismo significado para ella que para Blaze. «Sé que has pasado por el infierno, pero ya estás aquí, y seguiremos avanzando». Blaze resopló suavemente, un sonido que parecía resonar en señal de acuerdo. Estaba listo, solo necesitaba un poco más de tiempo. Cuando Lena retrocedió un paso, decidió que era momento de impulsarlo un poco más. Tomó una cuerda del pequeño cobertizo de madera cercano y comenzó a sujetarla alrededor del cuello de Blaze, no como un medio de control, sino para guiarlo. El vínculo entre ellos aún era nuevo, frágil en algunos aspectos, pero se fortalecía día tras día. Blaze se tensó mientras ella ataba la cuerda, pero Lena se mantuvo serena. Su toque era suave pero firme. Lo condujo unos pasos adelante, poniendo a prueba su fuerza y su disposición para avanzar junto a ella.
Blaze vaciló. Por un instante, pero luego, como si comprendiera que Lena no lo forzaba, comenzó a caminar junto a ella, su paso largo y poderoso. Por primera vez desde que llegó a la cabaña, Blaze comenzó a moverse libremente, sin el peso del miedo. El campo abierto frente a él ya no era un recordatorio de su abandono, sino un lugar de oportunidad, un espacio donde podría sanar tanto física como emocionalmente. Lena sonrió para sí misma al ver cómo Blaze se movía con más gracia que nunca. Era un pequeño paso, pero un paso importante. Por primera vez, se permitió creer que la recuperación de Blaze no se trataba solo de sanar su cuerpo, sino de que reclamara su vida, su libertad. Pero justo cuando comenzaba a sentir un respiro de alivio, un sonido familiar cortó el aire. Gruñidos bajos, un coro de lobos al borde del bosque. Las orejas de Blaze se levantaron, su cuerpo se tensó. El terror que una vez lo había dominado cuando estaba atrapado en el bosque regresó en un instante. El corazón de Lena dio un salto en su pecho. Podía sentir la tensión en el aire, el cambio repentino en la actitud de Blaze. Sabía que los lobos estaban cerca, más cerca de lo que quería admitir. Los instintos de Blaze comenzaban a despertar, y pudo ver el destello de miedo en sus ojos. Blaze, no, murmuró ella, su voz firme pero tranquila. Estamos a salvo aquí. No te harán daño. Pero Blaze ya no la escuchaba. Sus patas temblaban, listas para huir en cualquier momento. Sus instintos salvajes estaban en guerra con la confianza que había comenzado a construir con Lena. Quería correr, escapar. Pero el lazo entre ellos lo mantenía lo suficientemente firme como para que se detuviera. Los gruñidos de los lobos crecieron más fuertes, más persistentes, como si pudieran percibir la vulnerabilidad de Blaze, y estuvieran cerrando el cerco alrededor de él una vez más. Lena respiró hondo, tratando de mantener su propio miedo bajo control. Sabía que este momento llegaría, que Blaze enfrentaría sus demonios así como ella había tenido que enfrentar los suyos, pero ahora las apuestas eran más altas. La confianza de Blaze en ella era frágil, y si no podía tranquilizarlo, temía que todo lo que habían trabajado se desmoronara. Blaze, escúchame, dijo Lena, colocándose frente a él. Se mantenía erguida, negándose a mostrar miedo, su voz mandando. No nos vamos a ir a ningún lado. No estás solo, ¿me oyes? Los ojos de Blaze se encontraron con los de ella. Su cuerpo temblaba, atrapado entre sus instintos primarios y la seguridad que Lena le ofrecía. Dudó. Los gruñidos de los lobos seguían aumentando, pero justo cuando Lena sintió su corazón apretarse de miedo, Blaze dio un paso hacia adelante, sus patas temblando pero decididas. No huyó. Se mantuvo, firme. Lena sintió un torrente de orgullo mientras Blaze mantenía su posición. Los lobos podían rodearlos, pero Blaze ya no iba a correr. Había encontrado su fuerza, y con ella, estaba listo para enfrentar lo que viniera. El corazón de Lena latía rápidamente mientras los lobos rodeaban, sus gruñidos resonando entre los árboles. Blaze se mantenía firme a su lado, aunque su cuerpo seguía temblando con el recuerdo de su pasado, su abandono, el bosque salvaje y el día que pasó luchando por sobrevivir. Pero ahora algo había cambiado. Ya no era solo un Mustang herido. Ahora era un sobreviviente, y ella también lo era. Los lobos seguían su acercamiento, sus ojos brillando a la luz decreciente, sus cuerpos bajos, listos para atacar. Lena podía sentir la tensión en el aire, el pulso de los instintos y la batalla no dicha entre el miedo y la fuerza. Tenía que actuar rápido, o todo lo que habían logrado se perdería. «Quédate cerca, Blaze», susurró, su voz firme a pesar del latido acelerado de su corazón. Sabía que la conexión que compartían, aunque nueva, era su mayor fortaleza. Si podían mantenerse juntos, si Blaze podía confiar en ella ahora, podrían enfrentar cualquier cosa. Los lobos se detuvieron, sus ojos oscilando entre Lena y Blaze, percibiendo el poder de su unidad. Por un momento, todo pareció congelarse. Lena podía sentir la energía salvaje de los lobos, el tirón del bosque y el peso del miedo del pasado de Blaze, amenazando con tomar control. Pero sorprendentemente, Blaze no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en los lobos, su cuerpo aún temblando, pero resuelto. Era un Mustang, salvaje por naturaleza, y ya no iba a ser dominado por el miedo. Lena dio un paso lento hacia adelante,
posicionándose entre Blaze y los lobos. No tenía armas ni medios para defenderse más que su voluntad y el lazo que tan arduamente había forjado con Blaze. «No queremos problemas», gritó a los lobos, su voz ahora más fuerte, intentando imponer su dominio sin agresividad. «Vuelvan al bosque, esto no es su pelea». Los lobos, al sentir la tensión y la fuerza, entre Lena y Blaze vacilaron. No eran tontos. Habían estado rodeando al Mustang, probándolo, viendo si era débil, listo para desmoronarse bajo la presión. Pero no contaban con algo: la determinación que Lena había instilado en Blaze. Por un momento, los lobos los miraron, sus gruñidos suavizándose antes de que giraran y se desvanecieran nuevamente en las sombras de los árboles. Lena soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba reteniendo. Ella había estado conteniéndose, pero la amenaza inmediata había pasado. Aún así, sabía que Blaze no estaba fuera de peligro, aún emocionalmente frágil, aún cargando las cicatrices de una vida que lo había traicionado. Blaze, aún de pie, dio un suave resoplido, su cuerpo relajándose ligeramente. Sus ojos seguían salvajes, pero el destello de confianza que Lena había trabajado tan duro para ganar estaba allí, y se hacía más fuerte. Lena se giró hacia él, su corazón hinchado de orgullo. «Lo lograste», susurró, acercándose y pasando suavemente sus dedos por su melena. «Te mantuviste firme. Ya no eres ese caballo. Ya no eres el que estaba encadenado en el bosque. Ahora eres libre». Blaze relinchó suavemente, su cuerpo todavía temblando, pero ya no era por miedo. Era el resorte de adrenalina, el reconocimiento de que había luchado no solo contra los lobos, sino también contra los fantasmas de su pasado. Lena se quedó allí por mucho tiempo, simplemente compartiendo el espacio con él, dejándole procesar. No estaba listo para dejarla guiarlo aún, pero habían cruzado un umbral importante. El Mustang ya no era solo un animal herido, ahora era un compañero, un amigo y quizás incluso un protector. A medida que el sol se ponía, pintando el mundo con tonos dorados, Lena sintió una profunda sensación de gratitud al cubrirla. La pelea con los lobos había sido más que una confrontación física. Había sido una prueba de su lazo, de la confianza que habían construido juntos y la habían pasado. Blaze ya no era prisionero de su pasado. Ahora era un caballo en el camino hacia la sanación, al igual que Lena. Ambos se recuperaban de sus heridas, ambos aprendiendo lo que significaba confiar de nuevo y ambos encontrando fuerza el uno en el otro. A medida que el día se convertía en noche y las estrellas comenzaban a brillar sobre ellos, Lena susurró: «Seguiremos adelante, Blaze, juntos». En ese momento, sabía que nada, ni siquiera los lobos salvajes o los recuerdos de su pasado, podría separarlos. Habían forjado un vínculo más fuerte que todo lo que habían enfrentado antes. Estaban listos para lo que viniera. El viento se levantó cuando Lena y Blaze se adentraron más en el bosque. El sol ya se había puesto, y el mundo estaba bañado en el brillo plateado de la luna. Los sentidos de Lena se agudizaron. Sus ojos escaneaban el bosque en busca de cualquier signo de peligro. Pero por una vez, no le preocupaba lo que pudiera acechar en la oscuridad. Con Blaze a su lado, se sentía invencible. Pero el bosque tenía su propia forma de poner a prueba a quienes se adentraban en él. Cuanto más avanzaban, más densos se volvían los árboles, hasta que las sombras parecían tragarlos por completo. El aire estaba denso, pesado con humedad y el aroma de los pinos, y un inquietante silencio envolvía la tierra. Lena lo sentía en sus huesos. Algo se acercaba. Blaze, también, parecía percibir el cambio en la atmósfera. Sus orejas se alzaron, sus ojos atentos, su cuerpo tenso. El Mustang, antes tan temeroso del mundo que lo rodeaba, ahora se mantenía firme y resistente, pero incluso él no podía sacudirse la sensación de que algo era diferente esa noche. Lena se detuvo por un momento, mirando al cielo. Las nubes oscuras se acumulaban rápidamente, moviéndose desde el horizonte. Una tormenta se avecinaba, y sería fuerte. Sabía que debían encontrar refugio rápido, pero ya era demasiado tarde. Las primeras gotas de lluvia cayeron al suelo, rápidas y pesadas, seguidas de un fuerte trueno. El viento comenzó a levantar fuerza, aullando entre los árboles mientras la tormenta desataba su furia. Lena sintió un aumento de pánico en su pecho. Había estado en tormentas antes,
Pero ésta se sentía diferente, más violenta, más impredecible. Y en este lugar salvaje e indómito, no había refugio a la vista. El pelaje de Blaze ya estaba empapado, y sus músculos estaban tensos mientras danzaba nerviosamente en el lugar. La tormenta rugía a su alrededor. Los árboles se doblaban por el viento. El aire crujía con electricidad. Lena sabía que no podían quedarse expuestos así. Necesitaban encontrar refugio y rápido. Con un impulso de determinación, tomó las riendas y urgió a Blaze a avanzar. El Mustang, que ahora confiaba en ella, se movió rápidamente, sus cascos salpicando el barro mientras corrían hacia una pequeña colina en la distancia. El corazón de Lena latía desbocado mientras luchaban contra la tormenta, el viento gritando en sus oídos. La lluvia caía más fuerte, empapándolos hasta los huesos. El suelo bajo ellos se convirtió en barro, pero Blaze empujaba hacia adelante con toda su fuerza, sus cascos deslizándose pero encontrando firmeza una y otra vez. El rostro de Lena estaba empapado, pero no le importaba. Estaba centrada en una sola cosa: llevarlos a ambos a salvo. Finalmente llegaron a la colina, y en la cima encontraron una pequeña formación rocosa que ofrecía suficiente refugio para protegerlos de lo peor de la tormenta. Lena suspiró aliviada mientras se deslizaba de la espalda de Blaze, sus piernas, temblando por la adrenalina del trayecto. Le dio una palmadita en el costado, sus dedos rozando su pelaje mojado. «Lo lograste», susurró, su voz cargada de gratitud. Blaze relinchó suavemente, sus ojos amplios y alerta, pero su cuerpo se relajó un poco ahora que estaban a salvo. La tormenta aullaba a su alrededor, pero en ese pequeño refugio encontraron un momento de paz. Lena se apoyó en la roca, y Blaze se quedó junto a ella, su cabeza agachada, su cuerpo aún temblando, pero ahora por el frío y no por el miedo. Estaban exhaustos, pero había algo más profundo que los unía ahora. No solo era el viaje físico que habían recorrido o las fuerzas salvajes que habían enfrentado juntos. Era el viaje emocional, la sanación que ambos habían experimentado. Blaze había aprendido a confiar de nuevo, y Lena había aprendido que no estaba sola, que podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. La tormenta rugió toda la noche, pero en ese pequeño refugio, los dos estaban a salvo. Juntos habían superado otra tormenta, tanto literal como figurativamente. Y mientras la noche se profundizaba, la mente de Lena se perdió en el viaje que aún les esperaba. La tormenta pasaría, como todo lo hace, y cuando lo hiciera, seguirían adelante, más fuertes, más conectados que nunca. Blaze resopló suavemente, su cuerpo acercándose más a Lena. Ella sonrió, rodeando su cuello con el brazo, encontrando calor en su presencia a pesar del frío. Susurró, casi para sí misma: «Lo vamos a lograr, Blaze. Juntos». La tormenta pasó por la mañana, dejando el bosque empapado y brillando en su resaca. El sol rompió las nubes, lanzando rayos dorados sobre el paisaje. El mundo había sido purificado por la tempestad, y en su estela, una sensación de calma se había asentado sobre la tierra. Lena despertó con el sonido de los pájaros cantando, el aire fresco y nítido. La formación rocosa donde habían pasado la noche los había protegido, y ahora Blaze estaba a unos metros, su pelaje brillando con el rocío, sus músculos aún ondulando por el esfuerzo de la noche anterior. Por un momento, Lena lo observó en silencio, no solo por la forma en que la había llevado a través de la tormenta, su fuerza, su determinación, sino por la manera en que había estado allí para ella. Cómo se habían ayudado mutuamente a sanar. El vínculo entre ellos era algo más profundo de lo que había imaginado. No era solo una historia de rescate, era una historia de salvación mutua. La luz de la mañana iluminó el rostro de Blaze, y por primera vez, Lena comprendió verdaderamente lo que significaba haber llegado tan lejos. Ya no eran solo sobrevivientes de un bosque. Eran sobrevivientes de una vida que había intentado quebrantarlos, de un mundo que había sido cruel con ellos. Pero aquí estaban, firmes, listos para lo que viniera. Lena se acercó, extendiendo la mano para acariciar suavemente la melena de Blaze. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un momento hubo silencio. Un momento de entendimiento puro. No necesitaban palabras, todo estaba claro.
Lo que habían pasado juntos había forjado una conexión que no necesitaba explicación. ¿Estás listo?, susurró, más para ella misma que para él. Blaze relinchó suavemente, su cola moviéndose con una energía tranquila que hizo sonreír a Lena. Estaba listo, al igual que ella. Los dos comenzaron a caminar nuevamente, el suelo aún húmedo bajo sus pies, pero ya no peligroso. Los árboles se abrieron mientras avanzaban hacia el campo abierto, y Lena sintió el familiar peso de las riendas en sus manos. En algún momento, había temido este viaje, insegura de hacia dónde los llevaría. Pero ahora, con Blaze a su lado, se sentía más segura que nunca. Aunque el camino seguía siendo incierto, aún habría más obstáculos, más desafíos. Ellos ya habían enfrentado lo peor, habían sobrevivido y seguirían adelante. Cuando llegaron al borde del bosque, la vasta llanura se extendió ante ellos. El mundo parecía interminable, lleno de posibilidades. Lena sintió cómo su aliento se detenía cuando el viento volvió a levantarse, trayendo consigo la promesa de algo nuevo. Blaze levantó la cabeza, sus orejas atentas, sus ojos escaneando el horizonte. Lena lo sintió también, la emoción de lo desconocido, el tirón de algo más grande que todo lo que habían conocido hasta ahora. Se subió sobre el lomo de Blaze, acomodándose en la silla con una sensación de facilidad que venía del lazo que habían construido. Por primera vez, no se sentía una extraña en esta vida, no se sentía sola. Con Blaze, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. «Vamos», dijo suavemente, con una determinación tranquila en su voz. Blaze respondió con un suave relincho y un toque gentil, y juntos comenzaron a moverse hacia adelante. El viento se enredó en la melena de Blaze mientras galopaban a través de las llanuras, el espacio abierto ante ellos sintiendo como la libertad en su forma más pura. El sol subía más alto en el cielo, su luz dorada reflejándose en el paisaje, y por primera vez en mucho tiempo, Lena se sintió verdaderamente viva. No sabía lo que el futuro deparaba, pero con Blaze a su lado, estaba lista para lo que viniera. Habían luchado por este momento, y juntos seguirían luchando el uno por el otro, por el viaje que tenían por delante. Ya no estaban rotos, ahora estaban completos. Y con eso, Lena sabía que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos, más fuertes que nunca. El viaje de Lena y Blaze fue más que solo supervivencia. Fue un testamento de la resistencia, el coraje y el poder transformador de un vínculo inquebrantable. Ambos enfrentaron sus miedos, superaron obstáculos inimaginables y emergieron más fuertes, no solo como jinete y caballo, sino como compañeros que habían encontrado su lugar en un mundo vasto e incierto. Su historia es un recordatorio de que, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final del túnel, y con lealtad, fuerza y confianza, todo es posible. ¿Crees en el poder de las segundas oportunidades? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para más historias increíbles de resiliencia y supervivencia.